les va? Muy bienvenidos. Esto es Consenso. Acá estamos en vivo con toda la información después de un día largo a donde hubo una sesión especial convocada por la oposición con distintos temas y además el intento, luego ahora lo vamos a desarrollar, que no se logró, de lograr el emplazamiento para poder generar las autoridades para la comisión investigadora del caso Libra, que es algo que se coló ahí en el medio y que demoró un poco el debate de los temas centrales. Hola Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo Bienvenido. andas, Meli? Un ¿Todo placer bien? como siempre. Sí, después de esta sesión especial bastante extensa, la realidad, y con muchos temas aprobados, y con el tuit del presidente de la Nación, Javier Milei, una vez concluida la sesión, que era algo que ya básicamente venía advirtiendo como, así también nosotros en el análisis, respecto a la posibilidad de un veto, ¿no? Presidencial en este caso, por la aprobación. Que tiene que ver con el gasto fiscal o el costo fiscal, porque por ahí gasto también en sí mismo encierra una opinión, ¿no? Sería el costo fiscal de estas medidas que ayer con media sanción quedaron aprobadas. Ahora vamos a estar, como les decía, desagregando todo lo que pasó en la sesión. Una sesión también marcada por lo que iba pasando afuera de la Cámara de Diputados, con este conjunto de colectivos que representan a distintas situaciones o distintos sectores de la sociedad que necesitan llevar adelante ciertas medidas para que se les mejore su calidad de vida. Estamos hablando del colectivo de discapacitados, los jubilados como todos los miércoles, los empleados del Garrahan. Bueno, se sumó la marcha de Ni Una Menos, o sea, los feminismos, y creo que... Bueno, y había un montón de movimientos sociales también que estaban ahí dando vueltas. En un momento había algunos que otros hinchas de fútbol, o, bueno, no barras, pero hinchas de fútbol, y no pasó, por suerte, no hubo tensión ni incidentes que lamentar, y esto... Por supuesto, tampoco intervino en lo que fue el devenir de la sesión. Lo que pasaba en la sesión tenía que ver con el clima que se iba generando por los temas que se iban debatiendo. Sí, tuvo, a ver, la marcha de lo que sucedía afuera, un contexto distinto porque justamente el día anterior, es decir, el martes 3 de junio, se habían consagrado o se había conmemorado los 10 años del nacimiento del movimiento Ni Una Menos. Y con el asesinato de Kiara Páez. Exactamente, y consideraron desde el movimiento que en lugar de hacer alguna especie de manifestación, de movilización en las calles el martes 3 de junio, directamente lo hicieran el día siguiente, en el contexto también del acompañamiento a los jubilados en las marchas que realizan todos los miércoles. Y porque también en un punto, digamos, en uno de los temas previsionales, las mujeres quedan más afectadas que los varones, que tiene que ver con la moratoria, y esto también es una de las consignas que viene reclamando el colectivo Ni Una Menos, independientemente de la violencia de género, sino esta cuestión más de violencia simbólica que tiene que ver con el reparto de las tareas de cuidado, donde las mujeres históricamente hemos quedado a cargo de las tareas de cuidado dentro de la casa. Entonces se ha retrasado generacionalmente nuestro ingreso al mercado productivo, y esto generó un desbalance respecto de la situación de los varones. Entonces, si querés, no tiene que ver exactamente con la primera marcha de Ni Una Menos, sino con lo que ese colectivo fue trasladando al Congreso de la Nación, ¿no? Que son los reclamos de la agenda feminista, que bueno, que ayer trató de hacerse presente con esta sumatoria a la marcha originalmente motivada o encabezada por los jubilados. Espera, Gonza, antes de seguir con todo lo que dejó la sesión, tenemos los títulos de esta tarde, así que queremos compartir con ustedes lo más importante del día. Diputados dio media sanción a un proyecto que incrementa las jubilaciones. Es el resultado de la votación, que fue de 153 votos a favor y 32 en contra, y no tuvo abstenciones. Así que vamos a estar contándoles de qué se trata este incremento extraordinario que van a recibir los saberes jubilatorios. También se aprobó, esto tiene que ver con la actividad en el Senado, en diputados, pero que se giró naturalmente al Senado, la emergencia en discapacidad. Es algo de lo que también veníamos nosotros recuperando, lo que había quedado expuesto en la Comisión de Discapacidad. Va a ser en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre del 2027. Como toda emergencia, tiene una fecha de vencimiento esa partida extraordinaria.
Bueno, ahí están los temas más importantes, nos quedaba uno pendiente, claro, y esto también quedó aprobado. Bahía Blanca, que va a tener su partida también después de 4 meses de haberse dado este fuertísimo temporal. La votación en el Senado fue con 153 votos a favor, 32 en contra y 0 abstenciones. Bueno, también ayer se debatió con media sanción la emergencia en otros sectores de la provincia de Buenos Aires, porque tristemente en el último tiempo la característica fueron estas lluvias fuertísimas. En Bahía Blanca el saldo fue tremendo porque se dio la combinación entre la cantidad de agua que había caído y otra cosa que quedó evidenciado, que es el deterioro, el pésimo estado de las rutas, a donde muchas de las personas que perdieron la vida y que quedaron incluso en calidad de desaparecidas, es justamente las que iban circulando por las rutas y que sufrían socavones por la caída del agua y la ruta directamente desaparecía. Es lo que pasó, ¿se acuerdan ustedes?, con un conductor de Andriani y, bueno, las menores de edad que también iban circulando con su familia. Una verdadera tragedia y quedó ayer aprobada esa partida que no va a pasar por la provincia de Buenos Aires, sino que es una partida que se ejecuta directamente para la reconstrucción de Bahía Blanca, que además ya había tenido, ¿no?, el azote de un temporal, pero particularmente de viento, que había volado los techos de muchas casas. ¿Te acordás también que fue dramático lo del gimnasio y eso? Pero bueno, eso fue ni bien empezaba Javier Milei su periodo como presidente de la Nación. Que recordemos, fue inclusive con una vestimenta que había llamado la atención en aquel entonces, ¿se acuerdan? Como un traje... Como camuflado. Camuflado, exactamente. Tal cual. Sí, la imagen, obviamente, en donde estuvo, por ejemplo, si mal no recuerdo, estuvo en esa imagen Patricia Bullrich y Luis Petri. Luis Petri, no recuerdo si estaba Axel Kicillof también. No me acuerdo. Recuerdo si esa fue la imagen o la imagen se dio en otro contexto de otro evento, pero sinceramente, no me acuerdo. Uy, perdón, yo le había dicho a Sin que no tenía un papel. Sin, tenés toda la razón, yo lo tenía. Perdón, mala mía. Me parece bárbaro. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Bueno, pero es importante remarcar esto que decías, Meli, de que fueron 2 votaciones diferentes. Sí. Por un lado, lo que se buscó a través de dar justamente una partida extraordinaria con un fondo hacia Bahía Blanca puntualmente, y además, por otro lado, lo que significa, bueno, esta partida específica y de emergencia para 14 municipios de la provincia de Buenos Aires, entre los que obviamente más se mencionaron, Campana, Zárate, también en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, como Lomas de Zamora, Lanús, bueno, son 14 en total los municipios, 14 municipios que han recibido la aprobación por lo menos en la Cámara de Diputados. Falta, obviamente, el aval del Senado. Bueno, ese fue uno de los primeros temas que tocó la sesión y que rápidamente se pudo seguir adelante con el que les vamos a contar ahora, que es todo el paquete previsional. A ver, esta es una sesión por la que fuertemente peleó la oposición. De hecho, hasta ultimísimo momento no sabíamos, ayer Gonza te lo preguntábamos varias veces, cuando ya estaba sonando la chicharra, si iba a haber o no iba a haber partidos solidarios con Unión por la Patria o con el Frente de Todos para poder construir el quórum, y en un momento cuando bajan Encuentro Federal, creo, ahí se produce, que te dije, Gonza, están aplaudiendo y se desató la sesión, viste que casi no nos pudimos despedir, baja Encuentro Federal, se ponen a aplaudir y efectivamente se había logrado el quórum con, bueno, casi comodidad, podríamos decir, para lo que se esperaba. Para lo que se esperaba, por lo menos, no hablamos de números finos y 10 minutos antes de que finalice el tiempo ya había un número de 131, si mal no recuerdo. Mira, no te puedo decir con precisión porque nosotros estábamos hablando con vos y casi como que iban sentándose muy progresivamente y le preguntábamos a los diputados. De hecho, por ejemplo, Cobos había anunciado que había 2 personas más que él podía asegurar de su espacio político que iban a bajar, y efectivamente eso fue, o sea, ese dato se confirmó tal cual. Había entre 3 y 2 diputados, pero lo que pasa que me parece que después lo que ocurrió es que él dijo lo correcto, eran 3 con él, que era Sarapura, la diputada Sarapura, y me estoy olvidando uno más. Que recordemos, Natalia Sarapura es diputada radical. Exacto, y alguien más que ahora se me está yendo. Bueno, sí, debe ser alguien del radicalismo también. Sí, alguien más que había, digamos, que suscribía esta idea de que eran temas importantes para debatirse en el recinto. Que se debata en el recinto, a ver, tiene que ver con, por un lado, lo que dejan todos los miércoles consignados los jubilados, que es que
el 70% de los jubilados cobra la jubilación de la mínima, que este bono quedó congelado en 70.000 pesos y que entre el bono y la jubilación mínima, el 70% de los jubilados vive en la indigencia, muy lejos de lo que se calcula como la canasta básica total de los jubilados, que es de 1.200.000 pesos. Entonces, eso por un lado. Por otra parte, que también logró aprobarse, es la reposición del programa de moratoria, a donde, por eso ahí sí tocaba de cerca la agenda feminista, 9 de cada 10 mujeres, a partir de que desapareció la moratoria, no van a poder jubilarse, y 8 de cada 10 varones en esta relación tampoco, que son personas que ya están en edad de jubilarse, pero que no tienen los aportes suficientes para hacerlo. Exactamente. Después lo que hubo es una modificación respecto del valor del bono, que en vez de ser de 115.000 pasó a ser de 110. Era una especie de consenso, como nuestro programa, Meli, o de tu programa en realidad. Nuestro, de los dos. De lo que sería una postura que era la de 100.000 pesos, aumentarlo a 100.000 pesos, y otro que era de llevarlo a 115, que era más la postura de Unión por la Patria. Exacto. Entonces se llegó a un consenso de dejarlo en 110. ¿Podemos hablar con números concretos? Hoy un jubilado de la mínima, con el aporte, con el haber jubilatorio mínimo y con el bono incluido, está cobrando 355.000 pesos. El bono de 70. De 70. Hoy, que está vigente hoy. 355. Con estos aumentos del 7,2% a la mínima, más el incremento de unos 40.000 pesos más dentro de este bono, que pasaría de 70.000 a 110.000, estamos hablando de una jubilación que pasaría en su totalidad a 415.000 pesos. Tampoco estamos hablando de un incremento que le... A ver, que le va a cambiar la aguja. Obviamente es una colaboración, porque el punto más importante posiblemente sea la actualización mensual. Ese es el punto tal vez más importante. Sí. Porque después, en cuanto al número, de 3.55 a 4.15, sí, está bien, son 60.000 pesos más. Sí, pero no te cambia la ecuación. Te ayuda y colabora, sí. Es un paso, sí. Ante nada algo, sí. Pero lo más importante y el punto tal vez de mayor influencia es esa actualización mensual. Bueno, y también era interesante, digamos, cuando uno escuchaba los discursos, era la explicación de dónde va a salir esa inversión fiscal para que los jubilados puedan mejorar en algún punto o en algún sentido su calidad de vida. A ver, un sistema previsional que ya quedó recontradescripto, que está muy desajustado, a donde independientemente de que ya está claro que los jubilados no pueden sobrevivir con 400.000 pesos más, 400.000 pesos menos, no importa, estoy redondeando el número, cuando el costo de vida para un jubilado, para que no caiga dentro de la pobreza, está calculado en 1.200.000 pesos. En realidad, ahí vos tenés una discusión más política que estrictamente fiscal, porque un sistema previsional siempre es un sistema donde no te cierras desde el punto de vista económico. Se trata de un sistema de solidaridad mediante el cual un trabajador activo cubre el gasto de un trabajador pasivo, porque vos no le podés prometer a un trabajador pasivo reinsertarlo en el mercado laboral cuando estamos hablando de personas que están cruzando los 70 años. Entonces vos tenés que ver de qué manera financiás la vida de personas que además cada vez viven más y que generacionalmente cada vez tienen menos. ¿Por qué digo generacionalmente? Porque estos tal vez sean los últimos jubilados que tengan, tal vez, no tenemos la bola de cristal, que tengan casa propia, ¿no? Son jubilados que usan esos ingresos para cubrir alimentos, tarifas y medicamentos, a grosso modo. Y obviamente todo lo que significa vivir, ¿no? Tener un teléfono celular, poder, ante cualquier eventualidad, poder cubrirlo, etcétera, etcétera. La próxima generación de jubilados va a ser una generación que parta desde un poquitito más atrás, porque son personas que no van a haber podido comprar su casa propia. Hoy, si un jubilado además tiene que cubrir un alquiler, claramente tiene que ver que alguien lo ayude, porque con esa jubilación no puede, porque los alquileres de la habitación más chiquitita en toda la República Argentina está 2 veces lo que una jubilación mínima, para más o menos hacer una comparación, ¿no? Sí, claro. Lo mismo el tema de los medicamentos. También quedó expuesto que hay como toda una auditoría en relación a
El tema de los medicamentos, el tema de las enfermedades, que hay muchas personas que por ahí fueron sacando remedios del PAMI medio como para estoquearse y que no los necesitaban y viceversa. Hay personas que dicen, la verdad, a mí me quitaron todos estos beneficios y yo no alcanzo a cubrir lo que el médico me dice que yo tengo que tomar. Entonces es una verdadera injusticia. Y todos los miércoles los jubilados lo consignan en las marchas esto. Exactamente. Lo más importante tal vez para ese grupo de jubilados o todos los jubilados que tal vez se acercan o no se acercan a las manifestaciones del miércoles, Claro. es lo que están esperando es un gesto. Y lo primero y principal que tenemos que decir, Meli, es que esto es simplemente una media sanción que se da en diputados y que ahora el próximo paso para concretar, porque claro, recién hablábamos de números, decíamos que aproximadamente esto va a pasar a ser un poco más de 415.000 pesos con el bono incluido, aumentado y demás, pero con las actualizaciones, no es que ya lo va a recibir el jubilado el próximo mes, no. Falta todavía el paso del Senado, que tiene que reunirse en una sesión especial y con los tiempos del Senado decidir que en el temario, Sí, y justamente obviamente con la vara política, que eso indica mucha negociación, saber cuándo van a darle la sanción completa en el Senado. Sí, y esa vara política es la representación que los senadores tienen en cada una de las provincias y la relación con los gobernadores, ¿no? Porque justamente lo que decíamos antes es de dónde va a salir ese dinero y, entre otras cosas, lo coparticipable, ¿no?, de todo esto, que es lo que está en juego. Escuchemos al diputado Capozzi hablando sobre esto. El sistema previsional argentino está en terapia intensiva y le están dando placebos. Y está en terapia intensiva precisamente desde principios de este siglo, gracias al kirchnerismo. Puntualmente, cuando se decidió allá por el año 2005 incorporar al sistema a más de 2 millones de personas bajo el título de amas de casa, y se las puso a todas dentro del mismo sistema, el mismo fondo común, cuando nadie puede negar que las amas de casa tienen un derecho a una prestación al cumplir la edad de 60 años, pero no haberlas puesto en la misma bolsa y en las mismas condiciones que aquellos que aportaron durante 30 o más años. Esto perforó el sistema que había sido o se generalizó allá por la década del 50 y que en ese momento contemplaba que por cada 4 activos había un pasivo, que la expectativa de vida era de 63 años. Quiere decir que la expectativa de vida estaba por abajo de ese piso de edad jubilatoria, en el caso de los hombres de 65 y las mujeres 60. Pero eso no les importó, esa medida populista impactó en los que sí habían hecho los aportes durante 30 años. Y acá quiero hacer un paréntesis. Muchas veces escucho hablar del empleador que evadió los impuestos, que evadió los aportes, que no hizo las contribuciones, etcétera, etcétera, etcétera. En España esto también ocurre, pero el trabajador y el empleador son solidariamente responsables ante la seguridad social. Es decir, si hay evasión, la evasión es de las dos, se necesitan dos partes. Y no tratemos más al trabajador como alguien que no tiene capacidad para discernir o comprender la criminalidad de sus actos. Tiene tanta responsabilidad aquel como el que negoció con el empleador, déjame en negro, así tengo muchos años por delante, y que después sabe que el Estado le va a hacer un beneficio que no le corresponde con estas benditas moratorias. Tenemos más beneficios por discapacidad que países que han padecido guerras perversas, muy sangrientas. 1.200.000 personas. Esto en el año 2000, 2001 no llegaba a los 50.000. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos enfermamos? Bueno, escuchamos a gobernadores, a jefes de gabinete de provincias del norte, diciendo que como no te puedo dar estos beneficios, te voy a conseguir 2 médicos que te van a declarar incapaz, vas a tener más del 66%. Yo soy celíaco. Ahora, si viviese en Formosa, me entero que tendría una incapacidad igual o mayor del 66%. Maravilloso. Y se quejan. También se quejan con el tema de las cajas transferidas. En mi provincia, un policía, un taxista se jubila a los 50 años. Entonces, desde nuestra
visión es que esto necesita una reforma que no sean parches. Volver a reactivar esto que finalizó después de décadas, en el mes de marzo, la última moratoria, que le avisaron a todo el mundo. Es más, alguien se podía inscribir en ANSES y conseguir turnos, cosa que se hizo. Nosotros necesitamos hacer una reforma de fondo. Por eso hemos presentado dos proyectos desde mi bloque. Uno, que habla de la constitución de una comisión de expertos para que no tengamos una reforma de la ley cortoplacista. El bono, está bien el bono, está mal el bono, son parches. ¿Por qué no hacemos una solución de acá a 50 años? Esto es lo que tenemos que pensar. Tenemos que tener un sistema moderno, con una prestación básica universal y una que sea proporcional a los años de aporte. Pero, y con esto termino, en los países donde se benefició, se pudo modificar este sistema, porque esta crisis previsional es mundial, primero se atacó, se abordó el tema que hay que hacer en primera instancia, que es la actualización de las leyes laborales, que en nuestro país tienen más de 50 años. Es caduca, es sumamente acotada y no nos permite esta flexibilidad que tiene el derecho del trabajo, que es eminentemente dinámico. Entonces, primero hagamos esa reforma como hizo el sudeste asiático y se van a poder triplicar los beneficios previsionales. Si no, nunca vamos a lograr lo que todos necesitamos y alguna vez vamos a beneficiarnos con una jubilación digna. Bueno, ahí estaba la palabra del diputado Capozzi y ahora compartimos la del diputado Ovalle también en la sesión. Porque también se habló de que este gobierno no tiene sensibilidad social con los jubilados, que les pagan más, que no les pagan menos. Y entonces eso demuestra que este proyecto es un proyecto que definitivamente tendríamos que empezar a pensar en una solución en el mediano y largo plazo y no como los parches que en este momento se están proponiendo. Los objetivos es simplificar el sistema vigente, presentar un esquema de beneficios compatible con los ingresos efectivos de los jubilados, mantener los niveles de cobertura de programas sociales, concluir e integrar el régimen unificado de beneficios, suprimir los regímenes de privilegios contemplados únicamente aquellos que en función de sus criterios económicos, quitar las jubilaciones de privilegio del presidente y vicepresidente, promover las transferencias de cajas previsionales que aún se encuentran, que no están en la órbita de la nación, garantizar que toda medida propuesta incluya su correspondiente estimación de impacto económico y fiscal. Y es acá, señor presidente, que quiero hacer un hincapié, como lo acaba de decir el diputado preopinante, de que la caja, el ANSES, lamentablemente está en déficit. Y este déficit, por supuesto, es una consecuencia de que se han utilizado los aportes de los jubilados y de los trabajadores y los empleadores como caja de los gobiernos de turno. Bueno, algunos de los momentos importantes de la sesión, obviamente vamos a seguir contándoles y trayendo la diferente variedad de voces que se quedaron expresados en la parte jubilatoria. Eran aproximadamente 7 horas, pero la sesión después duró como hasta las 2:30 de la madrugada. Sí, lo que pasa, Meli, es que al principio hubo un problema reglamentario y eso retrasó todo. Exactamente, que también lo mencionábamos al principio. Pausa cortita y ya seguimos adelante. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza
renueva 8 bancas. El bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo,
No te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Bueno, una sesión muy larga, decíamos con Gonza recién, en realidad la primera parte de la sesión se la llevó esta discusión sobre qué es lo que tenía que pasar con las autoridades para constituir la Comisión Investigadora Libra. Algunos pedían que se votara en ese momento, después hubo un cuarto intermedio, una reunión de jefes de bloque, bueno, y se acordó que esto pasara para una próxima sesión y que se presentara un proyecto de ley, ¿no? Para definir eso. Después, sí, el primero de los temas fue el que vamos a compartir ahora, cuando se aprobó la emergencia para las zonas del desastre del temporal de Bahía Blanca. Meli, te voy a decir algo. El tema de las emergencias fue uno de los principales temas de conflicto en la labor parlamentaria. Ah, a ver, contame eso. Porque es así. La realidad es que ese tema se quería tratar al principio y dentro de lo que es labor parlamentaria, que es justamente un protocolo previo a cómo se va a llevar a cabo la sesión, cuántos minutos va a tener cada bloque, quiénes van a querer, por ejemplo, poner sobre la mesa una cuestión de privilegio y demás, lo dejaron para el final. Por ende, había, bueno, un cierto enojo porque desde el oficialismo lo que decían era que tal vez en esto de imponer algunos temas sobre tablas, que se necesitan los 2/3 de los presentes para imponerlos, bueno, se podía llegar a filtrar algún otro tema que ya había quedado medio en la nada, como por ejemplo la cuestión vinculada al caso Libra. Claro. Entonces, en definitiva, esto fue lo que cerró la sesión. En un principio estaba pactado para que sea el principio, o era la idea o la intención de Unión por la Patria y otros bloques, pero terminó finalmente cerrando la sesión este tema. Y después, para variar, no se respeta demasiado lo que se acuerda en labor parlamentaria y ahí empiezan los cruces, ¿no? Claro. Pero esto no lo acordamos, que bueno. En fin, compartimos el momento de la votación de la emergencia Bahía Blanca. A continuación, corresponde votar en general y en particular la ley por el que se declara zona de emergencia y en situación de catástrofe durante el término de 180 días a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, en razón de las inundaciones registradas en el mes de marzo de 2025. Por favor, diputados, sírvanse, identificarse y marcar su voto tiempo. Se cierra la votación. Señor secretario. 153 votos afirmativos, 32 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo. Queda sancionado el proyecto. Se harán las comunicaciones correspondientes.
Claro, porque Bahía Blanca ya tenía la media sanción del Senado y recién decíamos, bueno, lo que pasó en Bahía Blanca es que era una zona que ya había sufrido un desastre, que además la particularidad geográfica es que está como en una especie de depresión, de pozo. Entonces había habido la suba de los arroyos, más la cantidad de agua que había caído, la falta de mantenimiento en las rutas, en la obra pública. ¿Se acuerdan que hubo un puente que se retorció todo? Las vías del tren, ¿te acordás cómo quedaron hechas tirabuzones? Y después, bueno, las rutas por las que se trasladaban, como decíamos recién, la gran mayoría de las víctimas que, hacemos un repaso recién con Gonza, terminaron en 18... En 16, Meli, por lo menos de lo que pudimos investigar respecto a las diferentes notas periodísticas que se hicieron acerca del caso, que un poco hablábamos de cuando fueron pasando los días, se hablaba mucho de la cuestión solidaria, de las cuentas bancarias a las cuales se podía hacer alguna transferencia, desde el gobierno nacional un decreto justamente con una partida presupuestaria, que ahora a colación de esto vamos a explicar alguna cuestión, pero fueron 16 las personas fallecidas que por lo menos fueron reconocidas con nombre y apellido. Claro, y muchas que, claro, en un momento como la actualidad misma, uno deja de hacer un seguimiento minucioso, detallado de la zona del desastre, porque, digamos, se concentró todo en la ayuda, ¿no? En la solidaridad del resto de los argentinos para Bahía Blanca, donde muchos clubes, muchas entidades, organizaciones no gubernamentales organizaron colectas, canales de televisión, etcétera, etcétera. Y entonces toda la cuestión vinculada a las víctimas fatales se dejaron de contar porque estaban dadas como desaparecidas. O sea, claro. Podía haberse dado el caso de personas que estuvieran perdidas, golpeadas, heridas, o que directamente estén en algún lugar pero sin poder comunicarse, porque acordate que muchos obviamente perdieron sus teléfonos celulares y tampoco tenían la posibilidad, por las consecuencias que había habido en cada una de las casas, de cargarlos. Pero bueno, la última información hablaba de esta cantidad de víctimas fatales. ¿Vos tenés...? Sí, perdón, quería buscar el nombre de un vecino, en esto que vos hablabas de que nos quedábamos con los casos de solidaridad y demás, un vecino de Bahía Blanca que recuerdo, sin costo para los vecinos, ofrecía reparación de heladeras. Sí, cada uno... Un tema muy importante. Sí, o los vecinos que se reunieron para pintar la escuela, que estaba recientemente pintada y que sufrió, que era una escuela maternal además, y que sufrió el desastre y el embate del agua, que además entra y en cuestión de minutos se lleva todo y te arruina todo, y la gente que más o menos estaba acostumbrada pudo poner algunas cosas en un primer piso, pero muchos decían, pero ¿dónde había un primer piso para poner las cosas? Porque el agua había llegado hasta la altura de un primer piso de estándar de una casa. Entonces, aquellos que tenían 2 pisos o tenían algo que estaban construyendo, pusieron las cosas en altura y salvaron y pasaron la noche en los techos. Acuérdense, además, las escenas dantescas que se vivieron. Pero vos tenías información sobre este tema. Sí, vamos a traer un repaso, Meli, de lo que pasó ayer respecto a uno de los tantos proyectos que se han aprobado. En este caso, bueno, se ha concentrado mucho la atención en lo que pasaba con los jubilados, no solamente en las calles, porque era un miércoles de movilización de los jubilados, sino que dentro del Congreso, en la sesión especial, el tema principal que se debatió fue justamente este incremento que repasamos del 7,2% al haber mínimo y el aumento del bono, que actualmente es de 70.000 a 110.000 pesos. Aprobación, media sanción, tendrá que ir al Senado, pero dentro de la sesión hay un temario, hay otros temas, además de los principales. En realidad este era uno de los principales, el de la emergencia en Bahía Blanca, y también en 14 municipios de la provincia de Buenos Aires. Pero la realidad es que ayer finalmente se dio sanción. ¿Qué significa que se le dé sanción? Bueno, que como un proyecto ya viene con media sanción de alguna de las dos cámaras, ejemplo, en este caso, la emergencia para la ciudad de Bahía Blanca ya venía con media sanción del Senado. Por ende, ayer se le dio la otra media sanción y quedó la sanción completa de este proyecto, que ahora tiene que ser promulgado por la publicación en el boletín oficial y que se empiece a aplicar, ¿qué? Bueno, ahora lo vamos a repasar. Recordemos, 153 votos a favor, 32 en contra, y ahora, a propósito de esto, en una de las placas traje una explicación de por qué estos 32 votos en contra. Sí.
enmarcados en una diputada que tomó la palabra y que explicó el porqué. Venía ya con media sanción del Senado, recordemos, en la sesión del 7 de mayo que se realizó en el Senado, con una particularidad. Este proyecto que se aprobó ayer en diputados, que viene del Senado, es una propuesta de la senadora Juliana Di Tulio, en conjunto, por ejemplo, con Maxi Abad y otro diputado y otro senador más, en referencia a una diferencia que había con una iniciativa que ya se había aprobado en una sesión aquí en Diputados, Meli, del proyecto de Victoria Tolosa Paz. Sí. La diputada Victoria Tolosa Paz había propuesto en una de las sesiones una emergencia para Bahía Blanca, se aprobó en diputados, fue al Senado y en el Senado no se aprobó esa iniciativa de la diputada Tolosa Paz, sino que se le dio curso a la aprobación de una nueva iniciativa propuesta desde el Senado, como les decía, que encabeza la firma la senadora Juliana Di Tulio, que representa a Unión por la Patria, y que la diferencia que marcaba era la creación de un fondo específico de 200.000 millones de pesos destinados a Bahía Blanca. Por eso no tuvo la sanción completa en el Senado y ahora recién tenemos la sanción completa por esta diferencia entre los proyectos que se llevaron a cabo. Bueno, recordemos, esta emergencia que se aprobó ayer para la ciudad de Bahía Blanca es por 180 días, que es lo que decía Meli, todas las emergencias siempre tienen como un tope. Bueno, son 180 días, básicamente estamos hablando de 6 meses. Municipios de Bahía Blanca y también Coronel Rosales, atentos, porque mucho se puso el foco en Bahía Blanca, pero también hay que mencionar que esto es dirigido también hacia Coronel Rosales. Crea un fondo especial, lo decíamos, de 200.000 millones de pesos y esto va a quedar a cargo de la jefatura de gabinete. Vamos a ir a la siguiente placa para repasar algunos datos. ¿Para qué se destina este fondo? Acá viene un tema importante. Sí, y acá obvio. Te escuchaba vos, Meli, y es importante lo que decías. Por ejemplo, las vías del tren que han quedado realmente desestructuradas, básicamente. Sí, rotas. Es decir, el tren no puede pasar por esa vía. No. Sea tren de carga, sea tren de larga distancia. Sí. Bueno, eso estará en análisis. Pero para lo que es la reparación, por ejemplo, de una vía del tren, es muy importante tener en cuenta esto que vamos a decir. En principio, ¿cuáles son estos destinos? Por ejemplo, otorgar subsidios y créditos. Muchas familias que, por ejemplo, han perdido locales, comercios, emprendimientos que habían aplicado justamente dentro de algún negocio, algún comercio que a través de las inundaciones les hizo generar una pérdida o casi o total de la mercadería. Y no estamos hablando de, por ejemplo, en algunos casos inclusive ni siquiera la ropa, porque les queda con olor a humedad y es muy difícil realmente volver a revender este tipo de productos. Pero imagínense los productos comestibles, las producciones, ¿no? Con todos los gastos que eso conlleva, muebles, muebles de madera que obviamente quedaban destrozados. Bueno, también otro de los destinos es para la reconstrucción de la estructura edilicia pública. Y acá me parece que nos metemos en esto también, Meli, ¿no? Estamos hablando de la reconstrucción, por ejemplo, de una vía del tren, con lo importante que es esto. Sí, o escuelas, hospitales. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de servicios fundamentales. Otro de los destinos que vemos en el listado es para la construcción y reparación de viviendas de la población damnificada, obviamente. Muchos hogares, recién poníamos el foco en esto de los créditos porque muchas personas necesitan recuperar su valor y su entrada y su ingreso principal, que es un comercio que tal vez han puesto a través de lo que puede ser una conexión familiar o con algún socio. Y en este caso hablamos también de las viviendas que han quedado destrozadas en algunos casos, con el agua a una altura que genera pérdidas terribles. Hablábamos de la heladera, por ejemplo, un artefacto que uno dice una heladera. Bueno, si una heladera es básicamente lo que sostiene el frío y el mantenimiento de muchos productos alimenticios que son claves a la hora de lo que uno puede invertir y guardar en los freezer, en la heladera y demás. El día a día, básicamente, como cualquier persona que está escuchando y mirando.
Vamos a la siguiente placa para continuar con estos destinos de este fondo especial. Recordemos, proyecto que venía del Senado con aprobación y que ayer finalmente quedó sancionado con la aprobación también en la Cámara de Diputados y falta ahora que se publique en el boletín oficial para que se promulgue esta emergencia. Normalizar servicios públicos, lo que hablábamos recién, Meli, como significa un servicio público de transporte, por ejemplo, como es el tren. Y también refuncionalizar actividades, es decir, que vuelvan a funcionar muchas actividades que han quedado varadas por pérdidas materiales o estructurales en algunos sitios. Vamos a ir a la siguiente placa un poco, y esto es lo que te decía recién, Meli. Cuando se aprueba esta emergencia para la ciudad de Bahía Blanca, con estos 153 votos a favor, 32 votos negativos. Toma la palabra la diputada Nadia Márquez, una vez que Martín Menem da sus palabras protocolares como presidente de la Cámara contando que ha quedado aprobado el proyecto, y la diputada Nadia Márquez pide la palabra para dar la explicación de por qué la Libertad Avanza había votado en contra de la iniciativa. Total, el proyecto ya estaba aprobado, era una simple aclaración, y ella dice para que quede registrado esto en todo, bueno, los trabajadores taquigráficos, esto queda escrito, ¿no? Sí. En lo que uno puede buscar si es muy quisquilloso de la información legislativa. El decreto 238/2025 ya había asignado 200.000 millones de pesos y se ha ejecutado el 80% de esta partida, dice la diputada Nadia Márquez de la Libertad Avanza y representante de la provincia de Neuquén. El 80% de la gente que se inscribió, entre 2 y 3 millones de entregas directas por persona de ese presupuesto ya ejecutado en un 80%. ¿Qué entendían? Que no era necesario volver a generar otra partida si ya el decreto del Gobierno Nacional, el 238/2025, ya había asignado e inclusive se ha ejecutado el 80%. Bueno, son discusiones en este sentido en donde el oficialismo en la Cámara de Diputados defendió la postura de que el Gobierno ya dio una respuesta y desde otro sector de la Cámara, con 153 votos, le dijeron se necesita aún más. Con esto no alcanza, por eso aprueban la emergencia. Me parecía interesante traer esta declaración de la diputada Nadia Márquez una vez finalizada la votación, porque genera una explicación un poco del bloque en general, de por qué esos 32 votos negativos, por fuera de los análisis, simplemente la explicación técnica que dio la diputada Nadia Márquez. Después, obviamente, que los ciudadanos de Bahía Blanca, ni siquiera nosotros nos podemos poner a analizar realmente cuánto dinero hace falta para pero mira, vos decís, todo, ¿no? Entre 2 y 3 millones de pesos por persona, ¿no? Decía, de manera directa. No, entre 2 y 3 millones entregas por persona. Por eso. Sí. Bueno, decíamos recién, la gran mayoría de las personas, por ejemplo, perdió la heladera. Por ejemplo. Bueno. Una heladera cuesta la más barata 1 millón de pesos. O sea, que esa gente repone la heladera, te queda 1 millón disponible para todo lo demás. Sí. O sea, cama, colchones, ropa, una mesa. Y aparte, está bueno esto que marcás. ¿Por qué? Porque vos tenés, por un lado, lo individual, lo grupal de familias, y después, por otro lado, tenés todo lo que implica una reforma en entidades públicas. Municipal. De servicios públicos, claro, para los servicios básicos públicos. Sí. Mirá esta imagen, bueno, la anterior que veíamos. Que están ahí justo, pasando... una plaza totalmente inundada, el pasto, el barro. No, las enfermedades, vos tenés que pasar ahí a hacer la extracción del agua y después la desinfección, el saneamiento. Eso, los productos de limpieza. Sí. Todo este material que ves, que está obviamente que la gente como pudo, si es que pudo, lo trató de levantar y que no quede en el suelo, pero son pérdidas. No, pero aparte totales. Lo que nos explicaban en su momento también los vecinos es, por ejemplo, en aquellas casas donde había subido muy rápido el agua y después había bajado, si a vos ya te queda el cimiento de tu casa afectado por la inundación, esa casa después vos la tenés que reapuntar. Yo obviamente no soy especialista en arquitectura, ni mucho menos, pero es lo que te decían, que una vez que te entra la humedad adentro de los cimientos de la casa, todas esas paredes, si vos no le haces una revisión, y en muchos casos está bien,
se te pudrió, puede vivir con una pared podrida, ponele que sí, pero el tema es el peligro de derrumbe que queda. Claro. Entonces, o sea, a veces no es solamente lo que se ve, sino lo que el agua produjo sin que vos lo adviertas y te des cuenta. Ni que hablar de como decís vos, no. La imagen de la destrucción de una calle. ¿Cuánto te sale reponer ese pavimento, esa ruta? No estamos hablando de un pozo, estamos hablando de la rotura total. La particularidad que había tenido el temporal, decíamos, no solamente la cantidad de agua en poco tiempo que había caído, sino la velocidad con la que había circulado el agua por las calles que se habían quedado convertidas en río, que por eso también con esa fuerza y con esa velocidad tiraban los autos contra las estructuras y es la fuerza, viste, de un cuerpo en movimiento impactando sobre un objeto detenido, que puede ser una pared, una ruta, una vía. Las vías estas que quedaron todas retorcidas era porque los autos habían nadado a máxima velocidad por calles convertidas en río, por rutas convertidas en río, y quedaron todos estampados contra las vías. Increíble. Entonces ahí vos tenés que hacer una obra gigantesca, ni que hablar que no te puede volver a pasar esto. No. Entonces, es tremendo, tremendo lo que ha pasado. No nos olvidemos de esas imágenes de los autos, lo que sale la reparación de un motor, por ejemplo, para una persona que tiene que trabajar, por ejemplo, con su auto. Bueno, también estaba pensando en eso. De hecho, mucha de la gente la agarró yendo de zonas rurales hacia zonas urbanas, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Porque también es una zona, Bahía Blanca es una zona muy importante desde ese punto de vista, ¿no? Desde lo que produce. Y bueno, ahí también, ¿qué haces con los campos destruidos? Muy difícil. Bueno, y justamente... Los transportes, justamente, es un horror. Meli, en la última placa traje los datos que tal vez quedan olvidados y que traen un poco la realidad de lo que sucedió. 7 de marzo del 2025, este temporal totalmente extraordinario, y no por lo positivo, sino por lo negativo, porque acá tenemos la manía de utilizar el hecho de la expresión extraordinario como algo bueno, bárbaro, pero en realidad estamos hablando de algo extraordinario porque no suele suceder en esta cantidad. En Bahía Blanca, entre las 5 y las 9 de la mañana, 210 milímetros de agua. Y después siguió lloviendo. Claro, pero siguió lloviendo hasta las 3 de la tarde, por lo menos, donde se acumularon 80 milímetros más. Y en total estamos hablando de una caída de 290 milímetros en 12 horas. Sí, que comparativamente, porque ese cálculo a nosotros no nos dice nada, pero comparativamente lo que nos explicaban es lo que suele llover en todo un mes, llovió en un solo día y en muy pocas horas. Entonces, bueno, es muy difícil que una ciudad pueda dar abasto, pero para peor, esta ciudad está en un pozo, en una depresión, rodeada, es casi como una ciudad costera, no lo es exactamente, pero está rodeada de arroyos y de obra mal hecha. Así que, bueno, tremendo, tremendo, y esperamos que, aunque es poca la ayuda, bueno, ayude a la reconstrucción, ¿no? Siempre es preferible algo que nada. Bueno, Gonza, hemos repasado prácticamente todo lo que pasó en la sesión, pero queda más. Aparte, vos te quedas un rato más. Me quedo un ratito más haciendo la bancada con nuestro, reemplazando al gran conductor Mauricio Cantando. Bueno, así que quédense acá en la pantalla porque hay temas que todavía hay que profundizar y contarles los detalles. Sabemos que hay un montón de personas que siguen la actividad parlamentaria y eligen, obviamente, la pantalla por excelencia para no perderse ningún detalle que es de TV. Bueno, Gonza, te veo mañana. Como siempre, un placer, Y ustedes también. Nos vemos mañana a las 12 horas aquí haciendo Consenso. Que estén muy bien.